Listo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Les comentábamos hace un momento que estoy dejándoles aquí mi número de celular para que nos compartan sus comentarios y también las respuestas a las preguntas que más adelante compartiremos con ustedes. Vamos a iniciar con esta pregunta que es bastante interesante y es la siguiente. Derivado del ejercicio de la acción penal en contra de tu empresa, ¿se podría lesionar tu patrimonio y seguridad jurídica? En este caso, si tú eres un socio, accionista, director, miembro del Consejo de Administración, de Vigilancia, representante legal, apoderado, director, gerente o empleado, ¿crees que te podrían lesionar tu patrimonio y seguridad jurídica? Aquí vamos a hablar a detalle de este tema. Soy la licenciada Norma Hernández, formo parte del equipo de abogados de Intrade Smart Law Firm y el día de hoy les voy a compartir los aspectos que debes conocer sobre la prevención del lavado de dinero. Arrancamos levantando la mano porque definitivamente la prevención del lavado de dinero es tarea de todos. Nosotros tenemos dentro de nuestro control el decidir qué país es el que queremos, en qué país vamos a desarrollar nuestros negocios y vamos a pues trabajar para que sea de los mejores. En este caso, ustedes conocen que a nivel internacional muchos países han intensificado sus trabajos con el objeto de tener grandes resultados. Entonces, en algunas ocasiones la percepción de la seguridad en nuestro país ha disminuido. Lamentablemente vivimos en un país en el que sí se están acabando los recursos naturales y todo esto está relacionado con el lavado de dinero. Definitivamente le tenemos que cerrar las puertas a los grupos criminales. Al respecto, estoy compartiendo con ustedes una encuesta nacional de seguridad pública urbana publicado por el INEGI. Es del periodo enero-febrero 2024 y sale a colación este tema de la inseguridad. Desafortunadamente, todos los ciudadanos nos sentimos muy inseguros, tanto en el trabajo, en la casa, en la escuela, en nuestro automóvil, en las calles que habitualmente estamos utilizando, y pues realmente esto ya no puede seguir así. De igual manera, en esta encuesta nacional que publicó el INEGI, nos compartieron diversas problemáticas que hay en nuestra ciudad. Entre ellas, pues vemos que está latente el desvío de recursos, pero también aquí aparece entre los primeros lugares la delincuencia, como lo es el robo, las extorsiones, los secuestros, los fraudes. Y pues, como comentaba hace un momento, está dentro de nuestro control evitar que los delincuentes nos utilicen a nosotros para lavar el dinero. Aquí tenemos un concepto muy sencillo de qué es el lavado de dinero y es el proceso mediante el cual recursos de actividades ilegales o criminales son disfrazados para que parezcan legítimos, con el objetivo de hacer uso de ellos sin poner en riesgo la fuente. ¿Qué tipo de recursos se tienen? Pues generalmente es dinero, pero también ocupan piezas de oro, obras de arte, y las actividades ilegales o criminales que se generan son aquellas que están relacionadas con los delitos ambientales, con la trata de personas, con el tráfico de órganos, con el tráfico de armas, con el trabajo forzoso, con delitos fiscales, fraude comercial, soborno, entre otros. Realmente la lista es interminable. Para quienes únicamente pensaban que estos recursos de actividades ilegales o criminales únicamente se originan por el tráfico de drogas, pues desafortunadamente no. Realmente hay más delitos de cuello blanco, los cuales nos están afectando como ciudadanía. Vamos a hablar del contexto internacional. Al respecto, ustedes han escuchado seguramente hablar del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es el organismo de control mundial que combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México es parte de GAFI desde el año 2000 como miembro de pleno derecho. En relación a ello, México tuvo que modificar el artículo 400 bis del Código Penal Federal,
que hace referencia al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De igual manera, se publicó, como ustedes bien conocen, la LFPORPI, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y pues México se tiene que ceñir a las 40 recomendaciones que emite el GAFI. Si bien es cierto, estas 40 recomendaciones ya tienen un tiempo considerable que fueron publicadas, pues también lo es que el GAFI está generando diversas actualizaciones. Al respecto, ustedes deben de conocer que la maestra Elisa de Anda Madrazo fue nombrada como presidenta de GAFI desde el mes de febrero de este año 2024. Ella va a iniciar labores en el mes de junio y como es una mexicana, pues por supuesto va a incrementar particular en México, porque ella debe de predicar con el ejemplo. Es por ello que nosotros consideramos que las autoridades en nuestro país van a intensificar sus trabajos, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, así como las Fiscalías Generales de la República, así como las locales. Entonces, es importante que ustedes tomen en consideración este tema porque se incrementará por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera el número de denuncias correspondientes al lavado de dinero y de igual manera se incorporarán a la lista de personas bloqueadas a otros sujetos por lo que respecta al SAT. Esto afecta directamente a quienes sí realizan actividades vulnerables, estas que se encuentran consideradas dentro del artículo 17 de la LFPORPI que hacíamos mención hace un momento. Y bueno, vendrán para ellos más acciones de vigilancia e inspección para supervisarlos. Por parte de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, se estarán investigando y persiguiendo todos los delitos del orden federal y estatal. Claro que sí, va a haber una atención especial para aquellos delitos que son precedentes del lavado de dinero, incluido también el delito del lavado de dinero. Para quienes pensaban que la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República no está trabajando, pues realmente están muy equivocados. ¿Por qué? Porque realmente la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año 2004 está presentando denuncias. Tan es así que en este año 2024, durante el periodo enero y febrero, presentó 14 denuncias. Si bien el número es poco, hay que prestar atención a los números que hace referencia a quienes fueron denunciados. Tenemos un total de 110 personas, tanto físicas y morales, que fueron denunciadas. Y haciendo un análisis del año 2004 al año 2024, identificamos al año 2023 como el año en el que se generaron más denuncias. Pasamos a esta lámina en la que identificamos datos también importantes de los sujetos incluidos en la lista de personas bloqueadas. Desde el año 2014 al año 2024, han sido incluidas a esta lista 9,496 personas. Actualmente están incluidos en esta lista de personas bloqueadas un total de 6,948 personas. Y bueno, vemos que se removieron de esta lista un número importante de personas que fueron, como comentaba hace un momento, eliminadas. Esta eliminación conlleva trabajos tanto de sus abogados, el tener materialidad, el contar con pruebas y pues un gasto considerable para estas personas que fueron removidas de esta lista de personas bloqueadas. Identificando esta información en términos gráficos, nos es más sencillo apreciar que para el año 2020 se tuvo un mayor número de sujetos incluidos en la lista de personas bloqueadas. Aquí ustedes pueden ver que son 3,643 sujetos. Ahora, de igual manera, en este informe que nos proporciona la Unidad de Inteligencia Financiera, podemos ver el total de cuentas bloqueadas desde el año 2014 al año 2024. Fueron
más de 79,000 cuentas bloqueadas, que si bien es cierto, durante este transcurso del tiempo se desbloquearon algunas cuentas, pues también lo es que actualmente se encuentran bloqueadas más de 45,000 cuentas, que en mi opinión es un número muy alto respecto a las cuentas que actualmente están bloqueadas. De igual manera, se logra apreciar que el año 2020 fue el año con mayor número de cuentas bloqueadas, fueron más de 23,000. Por lo que respecta al Servicio de Administración Tributaria, es importante y muy interesante conocer cuáles son los números que reporta el SAT como una autoridad que se encarga de verificar el nivel de cumplimientos que tienen los sujetos obligados al régimen de prevención del lavado de dinero. Por lo que respecta a la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, identificamos que se hicieron 89 visitas y por su parte, la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables realizó 32 visitas, fue la administración que realizó menos. Y finalmente, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal realizó el mayor número de visitas durante 2023, sumando 311. Entonces, vemos una actividad muy fuerte por cuenta del Servicio de Administración Tributaria para este monitoreo que tiene que realizar, porque en todo el año 2023 realizó 432 visitas. Y finalmente vemos aquí los números que nos proporciona la Fiscalía General de la República de averiguaciones previas de noviembre de 2014 a julio de 2023. Y vemos números muy elevados. En este caso, vemos aquí que tenemos averiguaciones previas iniciadas. Fueron casi 2,000, tenemos 1,889. Esto por posibles conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estas que hacen referencia al artículo 400 bis del Código Penal Federal. También tenemos datos de las carpetas de investigación que se abrieron durante el mismo periodo, que, por ejemplo, aquí podemos ver, tienen un total de 3,035 carpetas iniciadas. ¿Qué implicaciones tiene esto para ustedes? Número uno, estos fueron datos principalmente del año 2014 al año 2023. Tomen en consideración que se van a incrementar los números de tanto de visitas, listas de personas bloqueadas, cuentas bloqueadas, etcétera, como lo comentamos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para quien realiza actividades vulnerables, estas que están contempladas dentro del artículo 17 de la LGPORB? Pero no solamente afecta a ellos, sino también a quienes están fuera de estas actividades y, por ejemplo, cualquier sector, ya sea manufacturero, elaboración de productos, venta, comercialización, pues todos tenemos que poner mucha atención porque realmente el crimen organizado no hace una selección únicamente para realizar operaciones con quienes realizan actividades vulnerables. Y en el ámbito administrativo, ¿qué implicaciones podría tener una persona física o una persona moral en caso de que el SAT les determine algún tipo de investigación? Pues realmente vemos que las afectaciones no van a ser tan fuertes respecto a que ningún agente aduanal, ningún notario va a permitir que se cancele su patente o su licencia. Realmente no nos iríamos a ese extremo. Lo que sí vemos es que se va a ver afectado su patrimonio por el pago de multas y por el costo por la interposición de los medios de defensa. Otro tema que debe considerar quienes sí realicen actividades vulnerables es que, derivado del análisis que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023, en el que se establece como acciones establecer sanciones más severas a los sujetos obligados por enviar información que no cumple los estándares de calidad. ¿Qué es lo que nos dice la autoridad?
realmente sí están presentando informes, sí están presentando avisos, los sujetos obligados, estos que hace referencia al artículo 17 de la LFPORPI. Sin embargo, el contenido no es de utilidad para la unidad de inteligencia financiera porque no puede recabar datos útiles para realizar estas investigaciones y en esa virtud presentar las denuncias. De igual manera, en esta evaluación nacional de riesgos se propone para combatir el lavado de dinero, impulsar reformas fiscales penales para catalogar a la defraudación fiscal, al contrabando de mercancías y a la compra-venta de facturas falsas como delincuencia organizada. Entonces, por favor, pidan a los ingenieros de procesos, a su área de calidad, a su área de compliance, a su departamento jurídico que actualice su matriz de riesgos para considerar estos temas. Y habiendo dicho lo anterior del ámbito administrativo, pasamos al ámbito penal, que es muy importante platicar también del mismo. En este ámbito penal deben de considerar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se encuentra contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. ¿Qué implicaciones podría tener una persona física o persona moral a quienes se les haya generado esta investigación, una carpeta, ya sea una averiguación previa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Definitivamente va a tener detrimento en su patrimonio, va a tener que pagar multas y va a realizar gastos muy elevados por el pago de la defensa, tanto de personas físicas y de personas morales. Aquí no puede ser el mismo equipo de abogados que tenga la defensa de las personas físicas y también de la persona moral, porque se tiene que hacer valer para la persona moral la excluyente de la responsabilidad penal. Y aquí es importante, pues, que ustedes consideren que el costo de una defensa en materia penal es mucho más elevado. Y pues, finalmente, el daño reputacional. En la historia, aquí en México, hemos visto que a ninguna empresa se le ha generado una afectación por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, impactándole en la disolución. Realmente sí se llegan a acuerdos reparatorios. Sin embargo, pues todo esto involucra e impacta su detrimento en su patrimonio. Dicho lo anterior, nosotros somos sensibles de cuáles son los objetivos que actualmente tienen las empresas, la alta dirección, y todos están encaminados a escalar el número de sus utilidades, también escalar el tamaño de sus negocios con mayor certeza, mantener esta buena reputación porque nos ayuda a atraer a más clientes, evitar sanciones patrimoniales por incumplimiento a obligaciones en distintas materias, principalmente en el ámbito fiscal, así como mantener activas sus licencias y autorizaciones. Y dejan en el olvido la última, que es evitar la responsabilidad penal a cargo de las personas físicas y morales, cuando este objetivo debería ser el primero, porque una vez que yo tengo todos los controles dentro de mi organización, las demás estarán protegidas. Realmente lograré escalar el tamaño de mis utilidades y tener buena reputación si yo cuento con un debido control organizacional. Nosotros queremos que ustedes analicen el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué es tan importante hablar de este artículo? Porque en este artículo viene la excluyente de responsabilidad de la persona moral. Entonces, derivado de todos los análisis que hemos realizado, nosotros concluimos que este artículo no solamente habilita a las personas morales para que se les pueda ejercer la acción penal, sino por el contrario, nosotros identificamos que este artículo contiene la excluyente de responsabilidad de nuestras personas morales. Vamos a dar lectura del mismo y nos señala: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia
del debido control en su organización. Entonces, aquí está la fórmula para obtener esta excluyente de responsabilidad de sus empresas y por ello es importante el compliance. Ahora sí, ya tenemos, como lo comentaba hace un momento, nuestra fórmula. ¿De qué manera voy a obtener y voy a lograr como empresa todos mis objetivos? Habiendo implementado un compliance para tener un debido control organizacional. Y de esta manera yo podré tener en la cima mi objetivo relacionado con evitar la responsabilidad penal a cargo de las personas físicas y jurídicas. Y de igual manera tenemos aquí mantener una buena reputación, escalar ahora sí las utilidades o el tamaño de nuestros negocios con mayor certeza, entre otras. Entonces, vemos aquí muy importante este tema. Por favor, todos ustedes tomen nota. De igual manera, si gustan, váyanos platicando qué opinan de este tema. Y por otro lado, tenemos que en México el delito de lavado de dinero se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y ya es el artículo 11 bis de este Código Penal Federal el que nos establece que las personas morales o personas jurídicas se les podrán imponer consecuencias por haber intervenido en la comisión de algunos delitos. Este artículo contiene la lista completa. Sin embargo, aquí nosotros quisimos retomar el de lavado de dinero. Y cuando nos vamos al Código Penal Federal, a este artículo 400 bis nos señala en qué caso se comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y nos señala al que sí, es decir, a la misma persona o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Y es cuando nos empieza a manejar todos estos verbos. Y ustedes coméntenme, por favor, quién no adquiere, quién no enajena, quién no retira, quién no da, quién no recibe dentro del territorio nacional o de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes. Todos caemos en este supuesto. Sin embargo, donde no debemos de caer es en el segundo, que nos señala cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuáles son los controles que tú tienes implementados dentro de tu organización para asegurarte que no estás realizando ninguna operación con recursos de procedencia ilícita? Quienes realizan actividades vulnerables, esas que están contenidas en el artículo 17 de la LFPORPI, pues seguramente sí realizan una debida investigación, un debido conocimiento a sus clientes, pero ¿qué pasa con sus proveedores, con sus demás partes interesadas? Pues realmente se quedan cortos. Entonces, es por ello nosotros comentamos que este artículo 400 bis del Código Penal Federal no está excluyendo a ningún sector, a ninguna actividad económica, ni a personas físicas ni a personas morales. Entonces, es por ello que ustedes deben de tener un debido control dentro de su organización. Muchas veces nos comentan, ¿sabes qué? Es que por el momento no nos pueden aprobar el realizar una inversión para implementar un programa de compliance. Y pues como ustedes lo pueden ver, no invertir en un programa de compliance en materia penal puede parecer ahorrar dinero a corto plazo. Sin embargo, a la larga, los costos que están asociados con la pérdida de la reputación, con los litigios, pueden superar cualquier ahorro inicial. Entonces, si nosotros le presentamos estas diapositivas a nuestra alta dirección y les informamos que realmente cómo vamos a lograr todos los objetivos que ellos tienen bien precisados, pues realmente teniendo como base un compliance en materia penal. Aquí yo les dejo mi número de celular, también pueden escanear este código de barras para que nos comenten si están de acuerdo con nosotros respecto a la importancia que tiene este programa de compliance. Pasamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a abordar la pregunta con la que iniciamos.
En caso de que se ejerza la acción penal en contra de tu empresa, con independencia del sector que se tenga, ¿creen que se pueda lesionar su patrimonio y seguridad jurídica? Ustedes que son socios, directores, accionistas, empleados, directores, supervisores, gerentes, representantes o apoderados legales, ¿creen que si efectivamente se ejerce la acción penal en contra de tu empresa por lavado de dinero, te impacte a ti? Realmente nosotros hemos realizado un análisis y desafortunadamente sí podría afectar los intereses de las personas físicas. ¿Por qué? Porque el delito no solamente se comete por actuación, sino también por omisión, y esto nos lo establece el artículo 7 del Código Penal Federal. Nos señala, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Entonces, aquí, por favor, presten mucha atención y de igual manera nos establece el segundo párrafo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Entonces, es cuando cobra vida el compliance y definitivamente no debe de existir aquí en México alguna empresa en la que no se tenga un compliance en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sí se puede lesionar el patrimonio y la seguridad jurídica, no solo de la persona moral, sino también de las personas físicas. Aquí abajo les quise agregar justamente una de las tablas de la información que nos compartió la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que nos señala, si bien es cierto, ya nos empiezan a hacer sentido las cuentas, ¿por qué solamente se presentaron 14 denuncias? Lo que yo me imagino que fueron 14 personas que sí cometieron el delito y los demás, la diferencia para 110, pues realmente fueron denunciados aquellas personas que tenían el deber de impedir que se cometieran estos delitos, por ejemplo, de lavado de dinero, y realmente no lo hicieron. Entonces, aquí es cuando en términos gráficos, en términos estadísticos, empezamos a ver la importancia del compliance, porque la autoridad sí está trabajando, realmente están sumando esfuerzos a nivel internacional. De hecho, hay países que solicitan a México que se le informe cuál es el estatus de ciertas personas o de igual manera le solicitan el bloqueo de cuentas bancarias. Entonces, de esta manera es como la autoridad incrementa sus trabajos y la importancia por la que ustedes como socios, accionistas, empleados, directores y gerentes, pues deben de implementar diversos programas de compliance. Aquí también queremos platicar con ustedes que consideramos que el régimen de prevención del lavado de dinero establecido en la LFPORPI está respondiendo a lo previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como ustedes conocen, el objeto de la LFPORPI es proteger el sistema financiero y la economía nacional. ¿De qué manera? Pues va a protegerlo estableciendo medidas y procedimientos para la prevención y para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Realmente quienes realizan estas actividades vulnerables, ellos no son personas físicas ni morales que se dedican a lavar dinero, sino son más susceptibles de que a ellos los ocupen para lavar dinero. Y ellos están haciendo algo bueno, están trabajando en todas las medidas, en los controles que deben de tener internamente para hacer una debida diligencia de investigación a sus clientes, porque así lo dicta la LFPORPI. Y de igual manera, pues es importante que quienes sí realicen actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la LFPORPI, conozcan que deben de estar actualizando sus riesgos
tanto administrativos y penales. En este caso, ¿para qué? Para que no sean utilizados para llevar a cabo actos u operaciones relacionados con delitos de procedencia ilícita. Y bueno, aquí ustedes coméntenme, por favor, si ya implementaron acciones para el cuidado tanto del patrimonio y seguridad jurídica de su empresa y de ustedes. Y pues damos por terminada esta breve sesión. Realmente nos aportó bastante porque, como ustedes lo conocen, ya en el mes de junio entra como presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional la maestra Elisa de Anda, por lo cual se van a intensificar las revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, del SAT, de la Fiscalía General de la República y de fiscalías locales. Y pues bueno, hay que implementar acciones como personas físicas y personas morales. Por favor, todos ustedes asegúrense de implementar controles para acreditar que ustedes cuentan con un debido control organizacional. Y por supuesto, con lo anterior, ustedes protegerán su patrimonio y seguridad jurídica, tanto de personas físicas y morales. Sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su asistencia. Que pasen excelente fin de semana.